Hola, hoy quiero en este video mostrarte cómo se calcula la transformada de Laplace de una derivada. Previamente he tratado el tema de la transformada de Laplace en diversos videos. De hecho, en mi canal he generado una lista de reproducción sobre este tema. Y en varios de esos videos he insistido que una de las principales aplicaciones de la transformada de Laplace es su uso en la resolución de ecuaciones diferenciales. Cuando vamos a resolver una ecuación diferencial empleando el método de transformada de Laplace, el primer paso que debemos dar es reemplazar cada término de la ecuación diferencial por su transformada de Laplace correspondiente. Pero debido a que una ecuación diferencial contiene derivadas, eso implica que debemos reemplazar las derivadas presentes por su transformada de Laplace. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se escribe la transformada de Laplace de una derivada? Eso es justamente lo que voy a mostrarte en este video. Bien, vamos a iniciar entonces recordando la definición de la transformada de Laplace de una función. Sea f de t una función definida para todo t. Entonces, la transformada de Laplace de f de t está dada de esta forma. F de s igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st f de t diferencial de t. Es decir, f de s es la transformada de Laplace de f de t. Vamos a suponer que esa función f de t es una función definida en todo el intervalo y que tiene derivadas sucesivas que también están definidas. Entonces, lo que queremos nosotros es calcular la transformada de Laplace de la derivada de f de t. Es decir, nuestra tarea es calcular la transformada de Laplace de f' de t. De esa manera. Eso es lo que nosotros queremos calcular. Bien, para hacer eso, vamos a hacer uso de la definición. Diremos entonces que la transformada de Laplace de f' de t la vamos a escribir como la integral de 0 a infinito de e a la menos st f' de t diferencial de t. Así la escribiremos. Para resolver esa integral tenemos que hacerlo por partes. Vamos entonces a hacer u igual a e a la menos st. Eso implica que diferencial de u es igual a menos s e a la menos st. Y vamos a hacer diferencial de b igual a f' de t diferencial de t. Es decir, que b va a ser la integral de diferencial de b, o lo que es lo mismo, la integral de f' de t, lo voy a escribir ahora explícitamente, la derivada ahora en esta notación, la derivada de f respecto de t diferencial de t. Ahora, como la integración y la derivación son operaciones inversas, la integral de la derivada de f es f. O sea, que nos va a dar entonces que b es igual a f de t. Bien, ahora ya tenemos u, b, diferencial de u y diferencial de b, podemos escribir la integral. Entonces nos queda que la transformada de Laplace de f' de t la vamos a escribir como u por b. Entonces nos queda e a la menos st por b, que es f. Entonces nos queda e a la menos st f de t, eso evaluado de 0 a infinito, menos b por el diferencial de u. Pero el diferencial de u es negativo, entonces con este menos da más. Y entonces menos la integral de b por el diferencial de u. Entonces aquí nos queda la integral desde 0 hasta infinito de b, que es esto, por el diferencial de u. Esa s sale de la integral porque la integral es sobre t y nos queda e a la menos st f de t diferencial de t.
De esa manera va a quedar. Bien, vamos a ver qué da esta integral. Este término que está aquí, e a la menos st f de t, por f de t evaluado desde 0 hasta infinito, se puede demostrar que nos da menos f de 0. Y te voy a hacer la demostración explícita aquí de que da menos f de 0. Después en los siguientes cálculos lo voy a utilizar y solamente lo vamos a escribir. Bien, voy primero a demostrarte esto. Aquí tenemos e a la menos st por f de t evaluado desde 0 hasta infinito. Eso se puede escribir como f de t sobre e a la st evaluado de 0 a infinito, porque es exponencial negativa, va al denominador positivo. ¿Y a qué es igual eso? Cuando t tiende a infinito, este denominador, como es un exponencial, crece rápidamente, así que el cociente tiende a 0. Menos, vamos a evaluar el límite inferior, cuando t es igual a 0, entonces f de t me da f de 0, t vale 0, y aquí debajo tenemos e a la 0. E a la 0 es 1, entonces 0 menos f de 0, eso claramente es menos f de 0. Por eso, este término he dicho que es menos f de 0. Aquí tienes la demostración explícita de que es así. Reitero, va a aparecer más adelante, pero simplemente ya lo voy a escribir. Bien, entonces, voy a borrar esa parte, lo hice solo aquí para que vieras que efectivamente da menos f de 0. Lo borro ahora y continuamos entonces con la evaluación de nuestra integral. ¿Y qué tenemos aquí? En esta parte, si te fijas, esta es justamente la definición de la transformada de Laplace de f de t. O sea que entonces aquí lo que tenemos es que esto es s f de s, de esa manera. Por tanto, concluimos entonces que la transformada de Laplace de la primera derivada, o sea, f' de t, la transformada de Laplace de la primera derivada de f, viene dada como menos f de 0 más sf de s. Este término que es positivo lo voy a escribir primero, sf de s menos f de 0. Y así se escribe la transformada de Laplace de la derivada de f. Bien, voy a escribir, reservar ese resultado aquí. Vamos a escribirlo aquí entonces, la transformada de Laplace de f' de t nos da s f de s menos f de 0. De esa manera. Bien, hemos hallado entonces la forma como se escribe la transformada de Laplace de la primera derivada de una función. Voy a hacer ahora el cálculo para la segunda derivada. De hecho, no voy a borrar aquí, voy a ir reescribiendo sobre esta misma parte para que tú veas. Entonces, voy a escribir ahora con un color diferente para irlo denotando. Entonces, ahora queremos calcular la transformada de Laplace de la segunda derivada de f. Bien, entonces, la transformada de Laplace de la segunda derivada es la integral de 0 a infinito de a la menos st, la segunda derivada diferencial de t. Hacemos lo mismo, u es igual a e a la menos st, diferencial de u es menos s, e a la menos st, y diferencial de b es f segunda de t, diferencial de t. De esa manera va a quedar. Por tanto, b es la integral de diferencial de b, pero ahora diferencial de b es f segunda. Entonces, aquí sí vamos a borrar esta parte. Y a partir de aquí vamos a borrar. Para que veas explícitamente cómo queda el resultado. Entonces, tener la segunda derivada es lo mismo que tener la derivada de la primera derivada. O sea que es ahora la derivada de f' de t. La derivada de la primera derivada es la segunda derivada. Y por tanto, cuando hagamos la integral de la derivada de f', eso nos da f' de t. Así nos va a quedar. Entonces, ahora nosotros podemos escribir que la transformada de Laplace de f segunda de t, que es lo que andamos buscando, es igual a u por b. Entonces tenemos e a la menos st, f' de t,
eso evaluado desde 0 hasta infinito, menos la integral de b por el diferencial de u. Ese menos con este menos da más, la s sale de la integral, me queda la integral de e a la menos st, f' de t, diferencial de t, de esa manera. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, ya te hice la demostración anterior, no lo voy a hacer ahora otra vez. Ahora tenemos e a la menos st, f' de t evaluado desde 0 hasta infinito, pues eso es menos f' de 0. Y aquí tenemos más s, y esta integral que está aquí es la transformada de Laplace de la primera derivada. Pero esa ya la tenemos. Es s f de s menos f de 0. Entonces aquí tenemos a s que multiplica a s f de s menos f de 0. Y por tanto, podemos finalmente escribir que la transformada de Laplace de la segunda derivada de f viene dada como, vamos a escribir este término primero, s por s, entonces s cuadrado f de s menos s, vamos a escribirlo bien, menos s f de 0 menos f' de 0. Y tenemos ahora la transformada de Laplace de la segunda derivada. Bien, vamos a escribirlo aquí también. Entonces la transformada de Laplace de la segunda derivada de f la escribimos como s cuadrado f de s menos s f de 0 menos f' de 0. Y ahí está. Bien, voy a hacer un cálculo más. Voy a calcular la transformada de Laplace de la tercera derivada. Entonces, vamos aquí. Entonces, la transformada de Laplace de la tercera derivada. Entonces, aquí tenemos tercera derivada, aquí es tercera derivada. Hacemos lo mismo, u es e a la menos st, diferencial de u es menos s a la menos st, y diferencial de b es f tercera, diferencial de t. Por tanto, ahora tenemos que b es la integral de diferencial de b, la tercera derivada, entonces la derivada de la segunda derivada. Entonces podemos poner la derivada respecto de t de f segunda, y por tanto esto da aquí f segunda. Eso es lo que nos va a quedar. Bien, entonces, escribiendo finalmente, vamos a reescribir, a borrar aquí para poner ya el resultado de lo que quedaría la tercera derivada. La transformada de Laplace de la tercera derivada lo podemos escribir como u por b, o sea, e a la menos st, f segunda de t, evaluado de 0 a infinito, menos la integral de b por el diferencial de u. Entonces tenemos, el s sale, ese menos se elimina con este menos de aquí, y queda e a la menos st, f segunda de t, diferencial de t, integral de 0 a infinito. Bien, ¿qué tenemos aquí? Ya lo hemos visto. Esto que tenemos aquí es, en este caso quedaría menos f segunda de 0. Y aquí vamos a tener más s por la integral de 0 a infinito de a la menos st, f segunda de t, diferencial de t, que es la transformada de Laplace de la segunda derivada, que ya la tenemos, que es esta que está aquí. Entonces eso va multiplicado por s cuadrado f de s menos s f de 0 menos f' de 0. f' de 0. Eso es lo que tenemos. Por tanto, podemos finalmente escribir la transformada de Laplace de la tercera derivada. Y eso nos va a dar, ¿qué va a ser? Voy a escribir este término primero, s al cubo, f de s, menos s cuadrado, f de 0, menos f, s, f' de 0, menos f segunda de 0. Así nos va a quedar. Lo voy a escribir aquí. Entonces la transformada de Laplace de la tercera derivada lo vamos a escribir como s al cubo f de s menos s cuadrado f de 0 menos s
f' de 0 menos f segunda de 0. Y ahí tenemos escrita la transformada de Laplace de la primera, de la segunda y de la tercera derivada. Si te das cuenta, cuando nosotros escribimos la transformada de Laplace de una derivada, en realidad lo que obtenemos es un polinomio en S. Y viendo la forma en que el polinomio se escribe, no es difícil escribir una forma general para encontrar la transformada de Laplace de una derivada de orden n. Generalizando, entonces, a partir de las expresiones que hemos obtenido para la transformada de Laplace de la primera, la segunda y la tercera derivada, podemos escribir una expresión general para la transformada de Laplace de una derivada de orden n. Nos quedaría entonces que la transformada de Laplace de la derivada enésima de f se puede escribir como s a la n f de s menos s a la n menos 1 f de 0 menos s a la n menos 2 f' de 0 menos s a la n menos 3 f segunda de 0 y así sucesivamente hasta f n menos 1, la derivada n menos 1 evaluada en 0. Esa es la forma como se puede expresar la transformada de Laplace para una derivada de cualquier orden. Rara vez vas a necesitar ir más allá de una tercera derivada, pero si fuera el caso, aquí tienes una expresión que te permite encontrar la transformada de Laplace de una derivada de cualquier orden. Por ejemplo, suponte que requieres encontrar la transformada de Laplace de la cuarta derivada de la función f de t. Bueno, de acuerdo a esa expresión que está ahí, eso lo escribe como s a la cuarta f de s menos s al cubo f de 0 menos s cuadrado f' de 0 menos s f segunda de 0 menos f tercera de 0. De esa manera quedaría. Bien, te he mostrado entonces cómo se escribe la transformada de Laplace de una derivada. Un tema que reitero es interesante, es importante, sobre todo cuando aplicamos transformada de Laplace como un método para la resolución de ecuaciones diferenciales. Así que si cursas la materia de ecuaciones diferenciales, donde el método de transformada de Laplace se utiliza para la resolución de ese tipo de ecuaciones, espero que este video te sea de ayuda. Ojalá te haya gustado el video. Si es así, te invito a que le des like. Te invito a que si tienes algún comentario me lo dejes. Y sobre todo te reitero la invitación para que me sigas, para que te suscribas a mi canal. Esa es la forma como nos ayuda a que el canal siga creciendo. Y si ya estás suscrito, no olvides activar la campana para que así puedas recibir las notificaciones cada vez que haya un nuevo video.